Mis apreciados oyentes, muy buenos días. Nuestro Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo. Hoy en nuestro devocional Familiar en Casa número 98. Damos gracias a Dios por su fidelidad en toda esta aventura de formación bíblica y crecimiento espiritual. Vamos a continuar con nuestro tema, el poder de la palabra de Dios. Venimos leyendo unos versículos y sacando algunos principios, algunos énfasis en ellos que nos muestran el poder de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar entonces con la lectura de nuestros versículos. Hoy vamos a mirar 3 y vamos a sacar estos hermosos principios. Vamos a empezar con Hebreos 4:12. Lo leemos y después sacamos el principio que nos muestra el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas y le damos un nombre. Entonces leamos Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice en la Reina Varela del 60. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A las personas que tengan su Biblia a la mano les invito a subrayar esta frase que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué produce esto? La palabra de Dios. Dice, iniciando el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces podemos decir que la palabra de Dios, apreciado oyente, en nuestra vida descubre las intenciones de nuestro corazón. ¿No les ha pasado que a veces en nuestros devocionales, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando estamos leyendo la Biblia, el Señor empieza con la lectura de la palabra a traer a nuestra mente situaciones y aspectos de nuestra vida que debemos corregir? Pecados, por ejemplo, que no debemos cometer, acciones que no debemos ejecutar, pensamientos que debemos sacar de nuestra mente. Eso es lo que produce el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso se dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y nos ayuda a discernir y descubrir las intenciones de nuestro corazón. Por eso es hermoso la lectura diaria, querido oyente, de la palabra de Dios, porque el poder de la palabra de Dios, su lectura viene a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón, a descubrir las intenciones de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra de Dios, y por eso hoy decimos que nuestro principio, de acuerdo a este verso 4:12, es descubre las intenciones del corazón. Apreciado hermano y amigo, cuando estés leyendo la palabra y la palabra viene a descubrir lo que hay en tu corazón y en tu mente, no hagas tu oído sordo a esa invitación de la palabra. No cierres tu oído, por favor. Escucha que es Dios hablándote, Dios ministrándote. Cuando leemos la palabra de Dios, es el Rey que nos está hablando. Ahí está el Espíritu diciéndote, hijo, hija, cuidado con lo que vas a hacer. El propósito de la palabra de Dios es guardar tu corazón, tus pensamientos, para que siempre le des la honra y la gloria a Dios y tengas una vida enteramente bendecida. No cierres tu oído, por favor, apreciado hermano y amigo, a la invitación que te hace la palabra de Dios, porque
atendiendo la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios descubra las intenciones de tu vida y de tu corazón, para que no cometas errores. Lo que estás haciendo es, o lo que está mejor generando la palabra de Dios es cuidándote también, protegiéndote de todo mal, de todo peligro, que no vayas a fracasar en tu vida, que no vaya a venir dolor a tu vida y vayas a hacer algo de lo que te vayas en un momento a arrepentir. Dios te quiere entonces siempre con la lectura de la palabra cuidar y proteger. Por eso es importante entonces entender que la palabra de Dios tiene poder para descubrir las intenciones de nuestro corazón. Por eso léela todos los días, escúchala a través de estos devocionales y ten tu palabra cerca y permite que día a día la palabra opere este poder en tu vida. Bueno, vamos a leer nuestro siguiente versículo y está en Romanos capítulo 10, verso 17. Y dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir, apreciado hermano, este versículo, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces podemos concluir que el estudio de la palabra, el oír la palabra de Dios, produce fe. Por eso es muy importante estos devocionales, porque estos devocionales te permiten escuchar, leer, estudiar la palabra de fe, y eso empieza a generar en tu vida fe, porque el oír la palabra de Dios produce fe. Y fe es aprender a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fe es aprender a descansar en Dios. Fe es aprender a creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, con el estudio de la palabra, tú, apreciado amigo y hermano, empiezas a conocer a Dios, empiezas a saber Dios cómo actúa, empiezas a conocer del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la providencia de Dios, de los atributos de Dios, empiezas a entender y a comprender los propósitos de Dios en tu vida. Entonces, cuando venga alguna circunstancia en tu vida, cuando se presente una situación en tu vida, tú vas a saber actuar. Tú vas a saber discernir esa situación. Tú vas a aprender a tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque has aprendido a conocer a Dios y saber Él cómo actúa en esa circunstancia. Y podrás entonces enfrentar todo aspecto de tu vida con victoria, porque has aprendido a conocer a Dios y tienes la suficiente fe para creerle a Dios, abordar cada aspecto de tu vida de la mejor manera, abordar cada situación de la mejor manera, creyéndole a Dios, confiando en Dios, teniendo fe en Dios y produciendo todo esto victoria en tu vida. Si quieres tener fe, debes entonces aprender a estudiar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Si quieres tener éxitos en la vida, si quieres proyectarte en la vida, si quieres alcanzar los sueños que Dios ha trazado para ti, si quieres ver cristalizadas en tu vida las promesas que Dios ha hecho en tu palabra, lo que te ha revelado en los devocionales, lo que te ha revelado a través de una predicación, lo que te ha mostrado a través de un profeta, debes sustentar todo esto con el estudio de la palabra de Dios para que esto produzca la fe que tú necesitas para ver los milagros de Dios realizados en tu vida. Es imposible que abordes la vida y tengas victoria y éxito si tu mente no está permeada de la palabra de Dios, porque si no está permeada de la palabra de Dios, no tienes la suficiente fe para tener victoria, para tener conquista en cada circunstancia y aspecto de tu vida. Qué hermoso es entender que la palabra de Dios tiene el poder para darme la fe que necesito para tener victoria en todas las áreas de mi vida. Pero ojo,
claro y fundamental: si quiero fe, debo estudiar la palabra de Dios. La importancia del estudio de la palabra de Dios, la importancia de los devocionales, la importancia de leer la palabra de Dios. Conviértete en un estudioso de la palabra de Dios, en una estudiosa de la palabra de Dios, para poder tener la fe que necesitas para la victoria. Entonces, el poder de la palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios produce fe en nuestra vida. ¡Qué bendición! Bueno, vamos a dejar este siguiente principio del poder de la palabra de Dios para el devocional del miércoles. Vamos entonces a orar y vamos a decirle: Señor, ayúdanos que el estudio de tu palabra descubra las intenciones de nuestro corazón y nos produzca fe. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Gracias, Rey de Reyes, porque hemos recordado, hemos aprendido que cuando estudiamos tu palabra, ella viene a descubrir, a discernir todas las intenciones de nuestro corazón. Señor, clamamos para que siempre que tú nos hables a través de tu palabra y vengas con tu voz poderosa a través de tu palabra a traer discernimiento a nuestros corazones y mostrarnos y descubrirnos lo que debemos corregir, nosotros tengamos, Rey, la capacidad de atender tu llamado. Guárdanos de cerrar nuestro oído a tu voz y ayúdanos, Señor, a siempre darte con nuestra obediencia honor y gloria, porque sabemos que el propósito es cuidarnos, guardarnos y librarnos del fracaso y la muerte espiritual. Señor, y clamamos también para ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que confíen en tu palabra, hombres y mujeres que crean tu palabra. Ayúdanos entonces a que el estudio de tu palabra produzca la fe que necesitamos, el conocimiento de ti que necesitamos para afrontar todos los aspectos de nuestra vida en victoria. Mil gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga. Recuerda que te habló tu pastor y amigo Abraham Ramírez Delgado. Nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones.